Listo. Posteriormente viene el cambio en la reforma educativa. El 16 de abril de 2019, AMLO le dijo adiós a la que consideraba la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. El 15 de mayo, el Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma educativa promovida por AMLO. En ella se establece que la educación superior ya tiene carácter de obligatorio, se garantiza de forma constitucional apoyo a los jóvenes, hay nuevas materias en los planes de estudio de educación básica, entre ellos la educación sexual, y desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE. ¿Sí? O sea, ya desaparece la evaluación, pues, la evaluación docente. Principalmente, él decía que la reforma educativa estaba bien, pero era una mala reforma educativa la que tenía Enrique Peña Nieto. Entonces, él lo que hace para cambiarla, yo creo que el cambio más grande que hace es la desaparición del INE, que es pues la evaluación que se le hacía, ¿no? A los docentes, a los maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria, inclusive para poder ocupar el cargo de maestro, ¿no? Saber que están preparados para poder ocupar el cargo de maestro. Sin embargo, pues son criterios del presidente actual de la República, en el que pues no es necesario que se le haga la evaluación, se meten también las becas, ahorita las becas Benito Juárez, en el apoyo a los jóvenes, y ahora ya es obligatorio, anteriormente no era obligatorio, la educación superior, ¿sí? La educación superior ya es obligatoria, ya tiene carácter de obligatoria, entonces para poder, digamos, obtener un trabajo, que sabemos que no está pasando, pero para poder obtener un trabajo tienes que tener mínimo la educación superior o universidad, ¿sale? Ahora sí vamos a ver qué es la estructura económica. Esta sí es para apunte. La estructura económica se refiere al sistema de producción, distribución de bienes y servicios en la sociedad o en una determinada zona geográfica y la asignación de recursos. Este término puede llegar a hacer referencia a una organización aislada y a su vez involucrar la combinación de diferentes agencias, procedimientos en la toma de decisiones, instituciones, entidades y patrones de consumo que comprendan una estructura de una comunidad o estado, ¿sale? Estructura económica, jóvenes, como lo hemos estado hablando, ya esta es en manera de definición. Para poderlo entenderlo mejor, se refiere a todo el sistema de producción de México o del país, ¿sí? ¿De producción de qué? De bienes y servicios, de a lo mejor de agua, de luz, de aguacates, de jitomates, de todos los productos que podamos comprar, todos los productos que podamos adquirir, tanto bienes y servicios. Obviamente, la estructura económica que conforma nuestra nación, la República Mexicana, principalmente lo vamos a tener a lo largo del territorio del país. Ahí vamos a tener una estructura económica. Esa estructura económica está entrelazada, recordemos que está relacionada con la definición de sistema, está entrelazada para poder llevar el flujo económico a cada parte del país, a cada población, a cada individuo, y de esta manera, pues, poder tener, digamos, una economía más estable. Si hay un flujo económico, si hay intercambios de bienes y servicios, si hay quien compre, si hay quien venda, podremos tener nosotros un buen flujo económico, podremos tener exportación, podremos tener más dinero nosotros, podemos repartir, pagar impuestos. Al momento de pagar impuestos, el gobierno nos da a nosotros obra pública, salud, educación, etcétera. ¿Sale? Era importante ver antes unos ejemplos, antes de saber qué es estructura económica, para saber cómo es que se mueve la estructura económica y para saber qué es lo que es la estructura económica. ¿Hasta aquí hay alguna duda acerca de estructura económica? Creo que no. ¿No? Ok. Todo bien. Bien, bien, bien. Además, Entonces, ¿nos podría pues dar no hay. unos segundos para pasarlo? Claro que sí, adelante. Por favor. Sí, así es, sí, sí, pásele, pásele.
Ya con el ejemplo que Ahora, vamos a ver ya lo tengo más claro, creo. sí, ya queda claro, ¿no, Miguel? Con los ejemplos y todo eso que vimos. Sí, Perfecto. Ahora, les comentaba, creo que es importante tocar el tema acerca del pensamiento del país, ¿sí? De la nación, porque si ustedes se dan cuenta, México es un país muy rico, ¿sí? Un país rico ¿en qué? En economía, en recursos naturales, en dinero, en oro, en petróleo. Sin embargo, tenemos nosotros como país, tenemos pobreza, tenemos desempleo, tenemos, tristemente, tenemos a personas que no, que están trabajando en los semáforos, que tienen mucha desigualdad, hay muchas personas que no tienen las mismas oportunidades que otras personas, pero también creo que lo podemos ver de una forma, obviamente, algo negativo que sucede en el país, pero también podemos verlo como algo que a México le está sucediendo, ¿no? Porque a México lo vemos con ojos, perdón, tristes. No sé si me llego a explicar. Yo lo veo y digo, mi país está mal, hay desempleo, hay tristeza, o sea, cosas negativas. Entonces yo lo estoy viendo con ojos tristes. Sin embargo, también podemos ver allá afuera personas que tienen la capacidad de poder trabajar y no lo hacen, ¿sí? Que tienen la capacidad de poder ir a buscar un empleo o de poder hacer otra cosa para generar un poco de dinero y no lo hacen. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el pensamiento que se tiene acerca de México es que tenemos población, pero esa población no se mueve, esa población está pensando y está esperando a que el gobierno le resuelva los problemas. Desafortunadamente eso no va a pasar, porque yo creo que el primero que tiene que cambiar, en lugar de que sea el gobierno, tiene que cambiar el pensamiento de las personas, ¿sí? Yo se los comentaba en un determinado tiempo, cuando estábamos en una plática, que esa es la importancia de que ustedes tengan el conocimiento de todo lo que pasa en el país, que tengan el conocimiento de todo lo que pasó en la historia, para que ustedes cambien ese chip, para que ustedes cambien la forma de pensar. En México existen las personas pobres, las personas medias, de clase media, lo podríamos llamar así, las personas ricas. El pensamiento de que tiene cada una cambia muchísimo, ¿sí? Porque en las personas pobres lo único que estamos esperando es que cambie el gobierno, que me dé a mí empleo, que vayan a mi casa, me toquen y me digan, tenemos un empleo de 10,000 pesos a la quincena, ve por él, ¿no? Y aún así a lo mejor ni vamos, ¿no? Porque vivimos en un estado de confort y eso es lo que esperamos, ¿no? O que nuestra familia nos ayude a salir de donde estamos y no buscamos sobresalir. En la clase media buscamos sobresalir, buscamos estudiar, buscamos tener un empleo seguro, pero ya no vamos más allá. Si ya no buscamos más allá, solamente buscamos el empleo seguro y ya hasta ahí tenemos nuestras prestaciones, todo lo que nos dan cuando tenemos un empleo seguro, aguinaldos, bonos, etcétera. Pero desafortunadamente la mentalidad de los mexicanos es que si ya tengo yo mi aguinaldo, ya tengo prestaciones, pues bueno, pues pago un viaje a Acapulco, pago un viaje a Cancún cada 2 años, ahorro y pago el viaje a Cancún, cada 2 años me voy a Cancún. Ahorro y voy a Electra y me compro un sofá, una cama, un televisor, me compro el último iPhone que acaba de salir, me compro, no sé, la pantalla más grande, la bocina más grande, me compro un buen de cosas que a lo mejor no necesito, el Xbox, ¿no? Que a lo mejor no necesito y ya me endeudé por 2 o 3 años con Electra. Entonces ahora estoy ganando dinero y estoy trabajando para pagar mis deudas, para pagar mi viaje, para pagar las deudas que tengo. Desafortunadamente es un ciclo y así se va, y se va, y se va, y se va, y se va. Yo no digo que el crédito esté mal, ¿sí? Sin embargo, pues el negocio que tiene Electra es un negocio en el que te da crédito, pero pues terminas pagando al doble o al triple de lo que estás comprando, ¿no? Y existe también la gente rica que somos, perdón, somos, no, yo no soy rico, que son contados, ¿sí? Pero el pensamiento es distinto. Y créanme, dije ahorita somos porque yo el pensamiento ya lo tengo así, o quiero tener mi pensamiento de esa manera.
un pensamiento en que, si ustedes se dan cuenta, pues del trabajo seguro se pase a algo distinto. Un ejemplo, no sé, alguien que tiene un trabajo seguro y ha ahorrado para sus viajes y ha ahorrado para comprar y endeudarse, ¿por qué no hacer que todo ese ahorro, en lugar de gastarlo ahí, se invierta en comprar productos, en comprar, no sé, qué sé yo, a lo mejor algo para que se pueda vender, ¿sí? En invertir en un negocio, en una tortería, en unos tamalitos que puedas vender en la mañana, en un negocio, ¿sí? Para que posteriormente ese negocio genere más dinero y genere más economía. A lo mejor ese negocio va a generar empleo, ¿sí? A lo mejor ese negocio va a generar empleo y le vas a dar tu empleo a 2 o 3 familias. Y posteriormente tú ya vas a tener que tener ese negocio y posteriormente vas a tener más ingresos y vas a ahorrar y vas a invertir en otro negocio y vas a invertir en otro negocio. Y si cambiamos ese chip en endeudarnos y estar gastando en cosas necesarias a invertir, créanme que las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque ahí ya no estamos esperando que el gobierno nos esté dando algo, sino que ahí estamos generando nosotros ese algo. Estamos generando empleo, estamos generando familias que puedan trabajar en mis negocios, estamos generando flujo de economía en toda la parte o en toda la región en donde nosotros habitamos, ¿sí? Y esa es una forma de pensar distinta, es una forma de pensar que precisamente se quiere que ustedes tengan, una forma de pensar completamente diferente. Obviamente, pues nosotros estamos atenidos a muchas cosas, ¿no? Y si cambiamos esa manera, créanme que podemos lograr muchísimas cosas. Nosotros como administradores tenemos que crear negocios, tenemos que emprender, ¿sí? Y precisamente quiero que Profe, se les cambie el chip. Dime, Gaby. eso es lo que me estaba diciendo el otro día mi mamá. Bueno, me estaba regañando. Y me dijo que aunque puedes estar ganando bien, puedes, pues sí, no tener un ingreso, pero no es tanto ganártelo, sino saber cómo gastártelo. O sea, saber cómo, o sea, sí, saber cómo cuidarlo, todo lo que estás ganando. Así es, así es. Y mira, Gaby, yo te voy a dar un ejemplo muy grande, ¿sí? Fíjense, ahorita que hablamos ya de las tres formas de pensar que existen en el país, les decía, en la clase media ya tienes un trabajo seguro, ¿no? Ustedes van a salir como licenciados en administración y van a poder buscar un trabajo y van a tener un trabajo segurito y ya. Pero no se tienen que conformar con eso, porque en ese trabajo seguro van a poder salir de vacaciones cada 2 años o cada 1 año. A lo mejor te vas a poder ir a Acapulco cada año o cada 2 años a Cancún o cada 3 años a Los Cabos, no sé, ¿no? Y te vas a endeudar. Ahora, otra cosa sería que si tú inviertes y le das trabajo a otras familias y tienes más ingresos y tienes 2, 3 negocios, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Aquí ustedes van a ser los emprendedores, de lo que ustedes quieran. Otra cosa sería en que inviertes, tienes más ingresos y te puedes ir a Cancún cada semana si tú quieres. O puedes estar en Cancún 3 meses si tú quieres. Puedes estar en Los Cabos 5 meses. Puedes estar donde tú quieras. ¿Por qué? Porque tus negocios van a estar trabajando solos. Porque no es necesario que tú estés controlando un negocio si tienes toda la administración del flujo de dinero que vas a tener en tus negocios, ¿sí? Esa es la diferencia de la clase media a una persona que piensa como rico. Una persona que piensa como rico invierte, es dueño y posteriormente los deja que se vayan solitos los negocios. Se hace llegar de gente de confianza para que los negocios solitos vayan aumentando. Y eso es el beneficio que puede tener uno, ¿no? ¿Por qué endeudarnos? ¿Por qué ahorrar tanto tiempo para poder conseguir algo? Si podemos invertir, utilizar de manera inteligente el dinero y después disfrutar todo lo que ustedes quieran, las ganancias, disfrutar todo lo que ustedes quieran, ¿no? Yo creo que esa es una proyección a futuro que se podría hacer y que si ustedes cambian el chip, ustedes podrían tener su trabajo, ahorrar, invertir y otra vez, ganarme todo mi trabajo todo un año, ahorrar, invertir, e invertir, e invertir. Ahora, no crean que de la noche a la mañana va a llegar el éxito de una inversión. Eso es obvio que no. Se tienen que tener errores, ¿sí? Se tiene un error, de ahí se aprende y nos vamos para adelante. Pero el primer paso es
cambiar la forma de pensar. Si nací pobre, no tengo que morir pobre, ¿sí? Y menos nosotros que somos administradores. Si yo nací pobre, tengo que subir, generar empleos y cambiar yo primero antes de cambiar a todo México, ¿sí? Eso es lo primordial. Nosotros tenemos que cambiar primero. Continuamos. El siguiente son sectores de la estructura económica. Ya ustedes a lo mejor alguna vez ya los vieron estos sectores. Dentro de la estructura económica se pueden encontrar los diferentes sectores de la economía, conocidos de la siguiente manera: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. En el sector primario, en este sector se encuentran incluidos todas las actividades donde la capacidad de producción es obtenida de la naturaleza directamente. Entre ellos está la agricultura, la explotación forestal, la pesca y la minería, ¿sí? Estos sectores los hemos visto desde preparatoria, o no sé, y ustedes lo tienen que tener ya bien en mente porque en materias de administración vienen. El sector secundario, por su parte, tiene la capacidad de agrupar, perdón, ahí dice agripar, pero es agrupar todas aquellas actividades que pueden hacer la transformación y elaboración de los productos que vienen de la naturaleza por medio de la construcción y la industria. Y en el sector terciario se encarga de las actividades que se destinan a los servicios domésticos, personales, comerciales, transporte, sanidad, turismo, etc. ¿Vale? Sector primario se extrae, sector secundario se transforma y en el sector terciario son actividades de servicios domésticos, personales, comerciales, transportes, etcétera. Los aviones, el turismo, todo ese sector, ¿sí? En ese sector terciario pues, lo podemos ver más en las zonas en donde podemos encontrar a nosotros turistas, Cancún, Acapulco, las ciudades más emblemáticas de México, como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en donde hay un gran flujo de intercambio, ¿no? Porque dentro de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, no solamente está viajando personas en aviones, personas de México, sino que vienen personas de España, vienen personas de Europa, de China, de todo el mundo. ¿A qué vienen a México? Pues a invertir en México, ¿sí? ¿Y qué creen? Es importantísimo, a lo mejor muchos nos preguntamos, ¿por qué el afán de cambiar el aeropuerto? ¿Por qué el afán de tener un aeropuerto si ya tenemos uno, ¿no? Si ya tenemos uno, ¿por qué lo cambiamos? Es importantísimo el aeropuerto porque si ustedes han ido al aeropuerto de la Ciudad de México, créanme que es un aeropuerto que no nada que ver con otros aeropuertos, ¿eh? Hay partes en donde huele un poquito feo, partes donde la estructura ya no está muy bien, hay partes que no están como de primer mundo, ¿no? Como debe de ser un aeropuerto, y más el de México, ¿no? Entonces, esa es la imagen que tenemos nosotros hacia el mundo. El aeropuerto de México es la imagen que tenemos hacia el mundo. Porque vemos, o llega, digamos, alguien de España, quiere invertir, viene al aeropuerto y ya le olió feo por ahí un lugar y dice, no manches, ahí en México apesta, ¿no? Entonces, es la imagen que tenemos y si ya no van a, o sea, si mi aeropuerto está mal, ya no van a querer venir a invertir o ya no van a querer visitar México porque el aeropuerto está pésimo, ¿no? Entonces, es algo muy importante también el poder componer eso, ¿sí? Entonces, esas son partes de la estructura económica. Es importante tenerlo en mente, que ustedes, les decía, ya lo tienen en mente. Una de las grandes ingresos que tiene México, principalmente, pues es de turismo, ¿sí? Y pues, obviamente del sector primario y secundario, pues también tienen muchos ingresos, pero en el turismo sí tenemos mucho ingreso, porque pues vienen personas de otros países. A Cancún casi que ya se está volviendo gringo, ya es el lugar favorito de los estadounidenses para venir a vacacionar, ¿sí? Acapulco también, pero pues Cancún es una parte en donde pues la mayor parte de la gente ya tiene que hablar inglés porque hay mucha gente de otro país, ¿no? Y pues el segundo idioma... Ajá, dime, Gaby. Mucho los dólares, ¿no? ¿Cómo? Que siendo Cancún también, o sea, ahí se maneja también mucho el dólar y eso que no estamos en...
En, Así bueno, es, estoy en sí. Estados Unidos. En Cancún ya es en dólares, sí, ya es completamente en dólares. Apenas tenía el ejemplo de uno de mis amigos que decía, es que no manches, un taxi cuesta muchísimo, o sea, cuesta muchísimo, pero ¿por qué? Te está trasladando a lo mejor de la universidad hacia Texcaltitlán, ¿sí? Y te está cobrando como 3,000 pesos, ¿no? O sea, me ponía así más o menos ¿pero por qué? Pues porque vienen ya turistas de otros países en donde a lo mejor ellos dicen en dólares, pues toma, ¿no? No hay tanta bronca, a lo mejor no es tanta la conversión, o no sé, pero dice, pero un mexicano pues sí le pega estar pagando todo eso, e inclusive a un estadounidense apenas no tiene mucho también bueno, sí ya tiene como un año, que me habló mi amigo, un amigo que hice yo allá en Estados Unidos cuando estuve por allá visitando la escuela del sur de Indiana, que me pidió apoyo porque quería pedir un Uber en Cancún y no había Uber. Le digo, ¿sabes qué? Pues busca un autobús, un ADO. Los ADO son los que te cobran menos en Cancún y te transportan a todos lados, ¿no? Pero él decía, no, es que voy por un taxi, pero el taxi le cobraba muchísimo y a él se le hizo muchísimo. Él iba limitado. Como es universitario, o era universitario en aquel entonces, iba muy limitado en dinero. No es como que tenga todo el dinero. Entonces, dice, la verdad es que está muy caro. Entonces ya lo hice que buscar un ADO y se fue en ADO. Porque también para él se le hizo caro. Cancún ya es un lugar de turismo, pero sí demasiado caro. Obviamente hay lugares en donde pues, las cosas están más baratas, pero los mejores lugares los encontramos en dólares, obviamente. Continuamos. Tenemos estructura social. Es un sistema que se crea a partir de las relaciones que mantienen los integrantes de una sociedad. Dicha estructura social, por lo tanto, se refleja en una población organizada de una manera específica. La estructura supone una especie de red que se construye mediante las relaciones sociales y donde entra en juego el lenguaje, la cultura, los valores y otros factores que constituyen la identidad del grupo y sus integrantes, ¿sí? La identidad del grupo, la estructura social, principalmente la conexión que vamos a tener nosotros como mexicanos, si estamos hablando de México, porque hay estructura social en otros países. Pero nosotros como mexicanos tenemos que tener una identidad, jóvenes. Y posteriormente eso es lo que vamos a estar tocando acerca de la identidad mexicana. De ahí, de identidad, vamos a tocar otros temas del temario que vienen más adelante, pero que los podemos meter en identidad nacional. Tocando el tema acá de identidad nacional o de identidad, eso es lo que va a formar a nosotros nuestra estructura social. Nosotros nos podemos comunicar gracias a que hablamos español, ¿sí? Tenemos el lenguaje español, pero ¿de dónde viene? Viene de los españoles que vienen en un determinado tiempo, nos colonizan, etcétera, y nos traen todas sus creencias. Ajá. Y con esa identidad crecimos. Dentro de sus creencias viene también la religión, que es la católica, y que crecemos nosotros como esas personas, creyendo, obviamente, las creencias que ellos nos trajeron, ¿no? Y principalmente nuestra identidad y cómo es que crecemos, viene a lo mejor a mi mente festejos como el Día de Muertos, que yo creo que es uno de los más emblemáticos. Ya está, se hizo una película muy hermosa, la de Coco, yo creo que ya la vieron. Viene el Día de Muertos, viene las fiestas patronales de cada pueblo, inclusive también dentro de la identidad ya está la Virgen de Guadalupe. Yo he visto que muchos se identifican con ello. Y hay una relación entre cada población gracias a ello, ¿sí? Los mexicanos nos identificamos con esas tradiciones y nos interconectamos para poder tener una relación. Y digamos, es una estructura social, es un sistema conectado con nuestro lenguaje, nuestras creencias, nuestra cultura, ¿sí? Nuestros valores, porque así crecimos. Ahora, dentro de una región determinada, digamos, llámese Almoloya de Algeciras, tanto la cultura, los valores, las creencias van a cambiar en otro lugar, ¿sí? Porque también sabemos que dentro de la cultura ya también tenemos la subcultura, ¿sí? Y eso también ya lo vieron.
en donde pues ya van a estar que las diferentes clases sociales que se forman, que a lo mejor aquí en una región más rural no encontramos esas clases sociales, pero cuando vamos a ciudades, a diferentes lugares, podemos encontrar esas clases sociales y cuando los vemos hasta nos asustamos. Yo creo que a algunos ya le pasó, ¿no? De que dices, ah, hijo, ¿y este men de dónde salió, no? Pero es parte de la subcultura, es parte de las clases sociales que se han formado gracias a una estructura social. ¿Cómo cambia una estructura social? A partir de que, pues, por ejemplo, cuando inicia la guerra contra el narcotráfico, viene esa guerra y obviamente a lo mejor se tienen que suspender ferias, se tienen que suspender actividades, etcétera, porque como hay guerra, se tienen que guardar en sus casas y ya. Adiós, adiós la cultura, la comunicación, la relación que había entre personas, etcétera, ¿no? Eso digamos, cuando estuvo Felipe Calderón. Ajá. ¿Cómo cambia la estructura social? Cuando, por ejemplo, ahorita en el COVID, la manera de interrelacionarse ya no es la misma. ¿Por qué? Tenemos el mismo lenguaje, pero a lo mejor a un mexicano le gusta darse una palmadita en la espalda y gritarse de cosas de frente y decirse que güey, que este y que el otro. Y ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? A lo mejor, la desconfianza de que me vayas a contagiar, de que vayas a tenerte el virus y me vayas a escupir en la cara o de que me vayas a tocar y ya no la voy a poder chocar como la chocamos los mexicanos, etcétera. Y así cambia la estructura social, ¿sí? En fin, son todas aquellas características de cultura, lenguaje, religiones, tradiciones, idiomas, etcétera, que van a hacer que se relacione una población. En este caso, nuestra República Mexicana. Les decía, nosotros tenemos una identidad, nuestra identidad está tanto en nuestros símbolos patrios, en nuestros colores, nuestra religión, nuestra demografía, todo lo que tenemos como mexicanos. Sin embargo, ya estamos perdiendo la identidad. Ya estamos perdiendo completamente la identidad nacional. ¿Por qué? Porque pues ya ahorita, cuando es 31 de octubre, que es Día de los Muertos, 31 y 1 y 2 de noviembre, ya vemos a muchísimos chamacos que van se disfrazan y hacen como una tipo de representación de Halloween, ¿sí? Halloween no es mexicano, ¿sí? Entonces ya no se crea ahí una identidad nacional, porque nosotros tenemos que estar con lo que nosotros creemos, ¿sí? Eso es lo que abarca la identidad nacional. En diciembre, en Navidad, ¿qué sucede? También una cantidad de anuncios, que el Santa Claus, que esto y que el otro, y eso en México tampoco iba. Sin embargo, ya lo retomamos como otro tipo de identidad. Y eso, una vez más, ya no es identidad nacional. Se pierden nuestras creencias, se pierden nuestros valores, ¿sí? Creo que la única fecha en donde tenemos 100% identidad nacional es el 15 de septiembre. Y también ya se está perdiendo más o menos, ¿eh? La verdad es que no. Hay muchas cosas que sí que no van, ¿no? El 15 de septiembre. Pero si ustedes se dan cuenta, hemos perdido ciertas características importantes de nuestra identidad nacional. Obviamente, pues eso es por la influencia que tiene nuestro país vecino. Nuestro país vecino sí ha tenido mucha influencia con las cosas que nosotros creemos. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, México ha sido creado dentro de influencias, ¿sí? Porque para empezar, nosotros, si no vienen a colonizarnos, nosotros no hubiéramos creído en el Dios que creemos ahorita, ¿sí? Los que creen en Dios, o no hubieran tenido la creencia de ello, sino que hubiéramos creído a lo mejor en Huitzilopochtli, ¿no? Nosotros que estamos más en el centro. Recuerden, Huitzilopochtli, un dios o una deidad de los mexicas, ¿no? Nosotros hubiéramos sido mexicas, pero como nos colonizan, pues sí. Tampoco no estaríamos viendo a tanta gente güerita por ahí, ¿sí? Hay mucha gente, muchos chicos, chicas, güeritos, de ojos azules, de rasgos europeos completamente o estadounidenses, ¿sí? Hay muchas personas así. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí en Pachuquilla, en La Unión, en Tizates, por allá los pueblitos de más abajo de aquí de Almoloya, es por decir un ejemplo, ¿no?
Ahí vemos a mucho joven que es muy güero, con ojo azul, a mucha jovencita igual güerita, con ojo de color y todo, pero principalmente porque fue la influencia que hubo de países europeos, ¿sí? Se dice en la historia de aquí de la región que por acá en esa parte de abajo, en La Unión, Quizates, Pachuquilla, hubo una colonia francesa, ¿sí? Y también hubo colonia alemana. Entonces, pues, ellos huyen de los problemas que había en sus países, se vienen para México, se pone una colonia por acá, se establece una colonia y pues obviamente crecen y nacen personas que son mexicanos, pero que vienen con la influencia de otros países, ¿no? Con los rasgos, con las características de otros países. Pero pues ya nacen con el idioma, con la identidad, con sus creencias, con sus costumbres, con sus tradiciones, etc. ¿Sí? Y eso es lo que ha sucedido con México. Somos una mezcla de varias culturas, ¿sí? De varios países inclusive, ¿no? Si nosotros fuéramos completamente mexicas, a lo mejor ni el español lo habláramos ahorita, ¿no? Realmente. Tal vez no tendríamos ni la tecnología que tenemos. No sé, se me vienen muchas cosas en la mente, ¿no? Pero bueno, continuamos. La estructura política es un conjunto de normas, instituciones y relaciones sociales mediante los cuales se resuelven los conflictos sociales de un grupo. En toda sociedad, el sistema político organiza, disuade y penaliza según las normas del grupo y estructura las relaciones de autoridad y poder. Dentro de la estructura política de México, jóvenes, están los poderes de la Unión, están los órganos que intervienen en las decisiones más importantes de nuestro presidente de la República, están las leyes, están las constituciones, están las políticas que tenemos que seguir, están lo que los gobiernos nos tienen que ofrecer, están nuestras obligaciones, están nuestros derechos como personas mexicanas, y está que si no cumplo con mis derechos, con mis obligaciones, se me puede penalizar, ¿sí? Porque hay una norma. En esas normas está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abarca desde que nacemos hasta que morimos, el empleo, cuáles son nuestros derechos desde que nacemos, cuáles son nuestros derechos desde que entramos a trabajar, cuáles son nuestras obligaciones que tenemos que cumplir desde que nacemos. Todo, la forma en que nos tenemos que comportar está dentro de la estructura política, ¿sí? Pero también, como les decía, como tenemos obligaciones, también tenemos derechos, y dentro de la estructura política, quien tiene que cumplir son todos los órganos, desde el presidente, desde diputados, desde senadores, todos los que integran un gabinete y todo lo que integra la política o la estructura política de una administración pública, para que se nos dé a nosotros lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Agua, luz, obra pública, educación, salud, etcétera, ¿sí? Todo lo que necesitamos nos lo tiene que dar, digamos, la estructura política. La estructura política se relaciona en función de la estructura social y de la estructura económica, ¿sí? ¿Por qué? Les comentaba, la estructura social, todas las personas que interactúan en nuestro país toman la decisión de votar por un gobernante, ese gobernante sube, se convierte ya en el mandamás de la estructura política. Nosotros como sociedad, dentro de la Constitución, tendremos que pagar los impuestos que tenemos que pagar, como el impuesto del IVA, el ISR, cuando ya somos empleados, etcétera, todos los impuestos, para que después, posteriormente, la persona que es nuestro gobernante pueda realizar las acciones necesarias para llevarnos a nosotros educación, salud, obra pública, etcétera, ¿sí? Entonces, hay una relación completa entre estructura política, estructura social y estructura económica. Como existe esa relación, existen también las normas, existen también las políticas, existen también los derechos, existen también las obligaciones,
¿sí? Y recuerden una vez más, infraestructura y superestructura, retomando lo que nos dice Marx, ¿sale? De ahí podremos retomar tanto la estructura política, económica y social, ¿sale? La interacción que existe entre cada una, quién está arriba, quién está abajo, cómo esa interacción influye, y obviamente, pues, tenemos lo que tenemos, pues, gracias, digamos, a toda esa estructura. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros nos movamos? Y les digo que el primero que tengamos que cambiar somos nosotros y no esperar a que el gobierno nos dé todo. Si yo invierto y genero empleos en mi región, habrá más flujo de dinero. Si las cosas se hacen bien en la estructura política y no hay corrupción y no hay robo y nada de eso, como hay más flujo de dinero, hay más obra pública, hay más inversión en salud, hay más inversión en las cosas que necesita el pueblo realmente, ¿sí? Desafortunadamente, existe corrupción, existen cosas negativas en donde ese flujo económico sí llega, pero llega a lo mejor en menor cantidad. Lo podemos ver de aquí en Almoloya, cuando vamos de Almoloya a Ixtapan de la Sal, existen dos tramos, ¿sí? El tramo, el que te friega las llantas y la suspensión, y el tramo que está ahí más o menos, ¿sí? ¿Cierto o no? Dentro de esas existieron personas que intervinieron para la construcción de esos tramos. El tramo del que te frega las llantas y la suspensión para allá, pues me parece que por ahí fue un presidente municipal el que intervino. Sin embargo, pues se le metió como 1 o 2 capitas de lo que se necesitaba realmente, y pues ahorita ya está hecho un desastre, ¿no? Hay baches sobre los baches, y en los baches ya hay albercas, etcétera, ¿no? Y el tramo que está más o menos para allá, que es, me parece que llegando a los topes hacia el Puente de los Sabinos, y para de contar, fue hecho en el gobierno de Rubiel Ávila Villegas, ¿sí? Muchos lo van a recordar, es uno de nuestros ex gobernadores que tuvo el Estado de México. Y se puede notar ahí qué personaje hizo el tramo bien y qué personaje hizo el tramo mal. Porque si se hubiera hecho bien, todavía seguiría, ¿sí? Sin embargo, pues ahorita está mal. Esa obra pública es completamente necesaria para la ciudadanía, porque hay bache sobre bache, de verdad. Y Almoloya de Algeciras es un municipio en donde la gente tiene que pasar. Para ir a Ixtapan de la Sal, de Texcaltitlán, tendrían que pasar por Almoloya de Algeciras, o se pueden ir por Toluca, etcétera, ¿no? Pero el tramo que por lo regular se toma es por Almoloya de Algeciras y vámonos para Ixtapan. De Zacualpan para ir a Texcaltitlán, tienen que pasar por Almoloya de Algeciras y vámonos para Tisca. Entonces, Almoloya de Algeciras es un municipio de paso, en donde todas las personas pasan. Entonces, esa obra es sumamente importante, ¿sí? Aquí pasa lo siguiente. Luego nos damos cuenta qué es lo que sucede cuando no se hace bien una obra. En un determinado momento se destruye, se abren baches, todo, ¿sí? ¿Por qué no se hace bien una obra? Porque desafortunadamente así pasa cuando hay corrupción, ¿sí? Porque te dicen por ahí como de, ok, te voy a dar la obra a tu empresa constructora, pero pues ya sabes cómo nos toca, ¿no? A esta empresa, esto yo lo voy a meter como un gasto de 10 millones, pero pues ya sabemos que acá 2, tú 3, y que se haga de 5, ¿no? Suena muy crudo, suena muy feo, pero así es, desafortunadamente. Y alguien les tenía que abrir los ojos, y ese alguien soy yo, ¿sale? Entonces, jóvenes, ¿hay alguna duda hasta aquí? Todo muy bien. Bien, todo bien.
muy bien. Excelente. Pues vámonos recio. ¿Esto qué es? A ver, la estructura... ok, la estructura de la política en México, es lo que les comentaba hace un momento. ¿Sí? Los Estados Unidos mexicanos es una república representativa, es lo que ya sabemos, ¿sí? Democrática, federal y laica, compuesta por estados libres y soberanos, y estos por municipios, en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, capital del país, regidos en una federación establecida según los principios de la Carta Magna, ¿sale? Tenemos estados, esos estados tienen municipios, y también tenemos una CDMX, que es la capital, que igual, pues, esa también tiene su jefa de gobierno, ¿sí? De acuerdo con esta ley fundamental, la soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo. Y es este el que decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes. Presidente Ejecutivo, Congreso de la Unión Legislativo y el Poder Judicial depositado en distintas instituciones, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Para resumir, no se me compliquen ahí la vida, tenemos estados, somos 32 estados en la República Mexicana, tenemos una Ciudad de México, una CDMX, que anteriormente era Distrito Federal, que tiene su jefa de gobierno y se rige por las leyes de la CDMX, con la jefa del gobierno, que ahorita es Claudia Sheinbaum, y tenemos nuestro presidente, ¿sí? En cada estado tenemos un gobernador, dicho gobernador tiene sus municipios, en cada municipio tenemos presidentes municipales, y esos presidentes municipales son el conducto con el gobernador, y el gobernador es el conducto con el presidente, ¿sí? Si se dan cuenta, es una jerarquía de una organización o de una administración, pero en esta es una jerarquía de una administración pública, ¿sale? Todo eso se rige, recuerden, una administración, una empresa se tiene que regir por leyes, por políticas, por una misión, por una visión, un objetivo, etcétera, una planeación para que todo salga bien. Y la planeación estratégica, ¿sí? Lo podemos llamar así, se va a regir por la Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Porque el nombre correcto de México es Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Tenemos, les decía, el presidente, que es el ejecutivo, tenemos los legislativos, que es el honorable Congreso de la Unión, diputados y senadores, y el Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese, a su vez, tiene diversos jueces, etcétera, que ganan millones y miles de pesos cada quincena, ¿sí? Y sí, desafortunadamente así es. Yo veo que México tiene mucha deuda, sí es cierto, muchísima deuda, y ahorita no tiene mucho que también el presidente de la República decía que los diputados y los senadores ya no tienen que ganar lo mismo que ganaban, porque ganaban mucho, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien. ¿Saben por qué? Porque diputados, senadores, posteriormente, bueno, creo que ya hicimos ese análisis, no sé si ya lo hice con ustedes, recuérdenme, no sé si en macroeconomía hice ese análisis de cuánto gana cada persona, creo que no, ¿verdad? Nunca lo hemos hecho. Cada diputado, cada senador, el presidente. Alguien que me quiera recordar para posteriormente hacer el análisis, porque es importante hacerlo. ¿No? ¿No lo hicimos? No, yo no recuerdo. No. Okay. No. Ya por ahí tengo una diapositiva ya preparada con el análisis de cuánto gana cada uno de los integrantes, un presidente municipal, un gobernador, un diputado, un senador, para hacer la cuenta cuánto se meten cada año a sus bolsillos y para también hacer la diferencia entre cuánto debemos externamente y para ver si con todo lo que se meten en sus bolsillos nos podría alcanzar ahí más o menos para pagarlo, ¿no? Pero después lo hacemos. Ya déjenme encontrar la diapositiva, ya la tengo por ahí preparada, porque de hecho en una clase hice ese análisis. Entonces, todos esos diputados, todos esos senadores
tienen muchísima ganancia, son capaces de regalarse helicópteros uno con el otro. Obviamente, pues, hay muchas personas que a través de la política buscan llegar y llegan correctamente haciendo obras y la gente los quiere, etcétera, pero hay muchos diputados, muchos senadores, muchos cargos públicos que no se llegan así, ¿sí? Hay muchos cargos públicos que desafortunadamente está por ahí bien parado el papá es senador o es diputado, el papá de los pollitos, ¿no? Entonces, pues por ahí ese diputado, ese senador tiene 2 que 3 hijos que pues los manda a estudiar a las mejores escuelas de paga, obviamente, salen y pues ¿a dónde va a trabajar el chamaco? Pues hay que meterlo, ¿no? O inclusive no terminan de estudiar, se salen de la escuela porque dicen que la escuela no es lo suyo porque tienen todo en la vida. ¿Y dónde va a estudiar el chamaco? Pues hay que meterlo a un cargo público, ¿no? Y desafortunadamente así es. Y por eso les comento que la política ahorita pues ya es un tanto cuanto o mucho sucia, ¿no? Porque pues digamos el poder únicamente se va pasando de bolita en bolita, de bolita en bolita, de bolita en bolita. Y los que llegaron ya ahí están y se siguen ahí, se siguen ahí, se siguen ahí, se siguen ahí. Y quien nos hace llegar pues somos las mismas personas, ¿no? Las mismas personas hacemos llegar a esas personas al poder, la población. Ahora, ¿quién rayó? ¿Alguien anda aburrido y está haciendo dibujitos en la pantalla o qué onda? Continuamos. Aquí están los poderes de la Unión. Recordamos que tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. ¿Sale? El gobierno federal, denominado constitucionalmente como el supremo poder de la Unión, está constituido por los 3 poderes de la Unión: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Poder ejecutivo es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el titular del poder ejecutivo. Es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Asimismo, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Sale? El mandamás. Poder legislativo, el Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo Federal de México. Este se conforma por una asamblea bicameral, o sea que hay 2 cámaras, dividida entre el Senado, la Cámara de Senadores, constituida por 128 integrantes, y la Cámara de Diputados, que consta de 500 legisladores. ¿Sí? Tenemos un buen de senadores y un buen de diputados. Y de esos 500 y 128, un buen de millones de pesos que se gastan en sus sueldos, en sus salarios. Porque no recuerdo quién fue, pero una vez una noticia que hasta me hizo enojar y dejé de ver las noticias y aventé todo y dije, ya me voy a la... Una diputada o un diputado, no quiero echar mentiras, eso después se los voy a investigar porque dejé de ver las noticias, se los prometo, decía que ellos no pueden dejar de ganar menos porque no les alcanza. Así lo dijo, porque no les alcanza. Y lo decía tan sufrido que hasta me dio tristeza. Dije, pobrecita señora, no le alcanzan miles y miles de pesos a la quincena. Pobrecita, ¿no? Y yo me puse a pensar, ¿no les alcanza para qué? A lo mejor no les alcanza para, no sé, sus casas que tienen que pagar en otros países. No les alcanza a lo mejor, no sé, para sus yates, para sus viajes. No sé. De verdad yo no entiendo de dónde salió esa palabra. Pero ¿saben por qué, jóvenes? Porque esas son las personas que llegan al poder sin que les cueste nada. ¿Sí? Son personas que llegan al poder sin que hayan pasado un proceso de convencimiento de la gente, sin que estén en las necesidades de las personas, con el pueblo, ¿sí? Sin que vean realmente lo que están sufriendo las personas para poder llevar una tortilla a su casa, para poder llevar frijoles a su casa, para poder llevar educación a sus hijos, ¿sí? Y esas personas, y ya me volví a enojar otra vez, esas personas son
las que no sufren eso, ¿sí? Son personas que son ricas y que son ricas y siguen siendo ricas y nacen ricas. ¿Por qué? Porque el papá fue el que la tuvo que echarle ganas, tuvo que ponerle empeño, tuvo que visitar gente, tuvo que visitar personas, y esta persona nace rico, lo meten al poder y dicen pura babosada. Hay un análisis también que a mí se me hace increíble, es una reportera de Televisa que creo que le pregunta a ciertos diputados, les pregunta acerca de las leyes y no les sabe responder. ¿Cómo carajos vamos a tener un diputado o un senador que no sabe acerca de las leyes? Yo creo que eso es lo primordial que tienes que saber, porque si vas a ir a levantar la mano, tienes que saber cuáles son las leyes, por qué se está rigiendo la República Mexicana. Entonces son cosas, jóvenes, que realmente dan tristeza de México, y en donde yo me pongo a pensar, aquí el que tiene que salir adelante soy yo. El gobierno nunca me va a sacar a mí de lo que yo tengo, de pobre ni nada, no, nunca va a hacer eso. Porque esas personas ya están ahí, están dando vueltas, y el que tiene que salir adelante soy yo, con mis propios recursos, con mis propias estrategias, con mi propia planeación, con lo que yo sé, para poder salir adelante, para poder llevar un sustento a mi casa, que sea por mí que puedo tener grandes ingresos, que sea por mí que puedo dar empleo a las personas. Y yo creo que la única forma de ayudar realmente a la gente es del corazón, ¿sí? Hay veces que uno no tiene tanto dinero, pero que ve la necesidad de las personas y que lo hace de corazón, ¿sí? No es necesario estar en un cargo público para poder ayudar a las personas. Desafortunadamente existe muchísima corrupción, muchísima, de verdad. Y bueno, esa es, digamos, la historia de, o lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, ¿no? Desafortunadamente, y se los digo una vez más, desafortunadamente. Yo soy una persona muy patriota, amo muchísimo a mi país. Lo que no amo son las formas en que se ha formado el país, ¿sí? Ahorita lo podemos ver. Jóvenes, hay personas que ahorita en pandemia hicieron desastres, hicieron borlotes, le echaron la culpa a los héroes nacionales. ¿Quiénes son los héroes nacionales ahorita? Los doctores, ¿sí? Y hay personas que dicen, el coronavirus no existe, es una pandemia creada por los gobiernos, China nos quiere controlar, es un chip que nos están integrando, nos están sacando el líquido de las rodillas, los están matando a nuestros pacientes en los hospitales. Jóvenes, no, eso es algo que no, de verdad que está muy cañón. Y que ahí es donde dices, México, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? Los doctores, los años que estudian, en su mentalidad siempre está el ayudar a las personas, sea cual sea su necesidad. Los que conocen doctores saben de su formación, ¿sí? Les quiero compartir que mi novia está estudiando medicina. Y hay 2 que 3 veces que la puedo ver porque estudia como no tienen una idea. Y de verdad que me pongo a pensar, ¿cómo le vas a decir a un doctor que le sacó el líquido de las rodillas, que hizo esto, que le hizo lo otro, que no sé qué, si esas personas lo único que están buscando es el bien de México? Pero una vez más, es el pensamiento que se ha generado a lo largo de la formación de México, ¿sí? ¿Por qué se ha generado ese pensamiento? Porque desafortunadamente México es un país que no tiene educación, ¿sí? Que no nos formamos en universidades, que no nos formamos en preparatorias. Desafortunadamente así es. Y es algo triste porque son cosas que no tienen que pasar, ¿no? Son cosas que un país primermundista no sucede, ¿sí? Un país primermundista, llámese China, ya salió de la pandemia, ya están bien, ya no tienen ningún problema, fueron los primeros, ellos fueron los generadores de todo esto, pero ya están bien.
¿sí? Depende mucho de la educación de cada persona. Estados Unidos es un país que tiene contagios a todo lo que da, a tope, ¿sí? Pero igual, si tu mandamás, si tu presidente te dice que no pasa nada y lo ves sin cubrebocas en la televisor y tú ves que no hay preocupación, no va a haber preocupación por la población, van a salir, se van a seguir contagiando, va a haber gente muerta, etcétera, ¿sí? En Brasil es otro de los países que tiene muchísimos contagios. Bolsonaro, el presidente de Brasil, de la misma manera, salía a, a los medios sin cubrebocas, sin protección, sin nada que lo cuidara, y Brasil anda por las calles con un buen de contagios, con un buen de pobreza, con un buen de cosas negativas, pero únicamente es generado por la formación que tienen, por el pensamiento que tienen, ¿sí? Es lo que pasa con nuestro México. El pensamiento que tenemos es erróneo, es equívoco. Y depende de nosotros, administradores, depende de nosotros, gente educada, que eso se acabe, ¿sí? Bueno, antes de que me vuelva a enojar más, identidad nacional, ¿sale? Ya estuvimos tocando temas de identidad nacional. La identidad nacional ya no nos va a dar tiempo, son temas muy extensos, muy buenos, muy chidos, que me gusta a mí tocar. Pero la identidad nacional, lo que nos dice por definición, que se basa en una condición social, cultural y territorial, es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características diversas. Un ejemplo más entendible para todos nosotros, la identidad nacional, la podemos ver cuando vemos a nuestra selección de fútbol, la sublime selección de fútbol que gana todos los campeonatos jugar, y ellos se paran dentro, o bueno, sí dentro de la cancha, la mitad de la cancha, y escuchan el himno nacional y ven la bandera de México ondear por todas las gradas y empiezan a chillar como el Chicharito cantando el himno nacional. Ahí podemos encontrar la identidad nacional, ¿sí? Sin embargo, tanto el Chicharito como todos los que se paran a cantar el himno nacional mexicano ya no viven en México. Algunos, a lo mejor otros sí han de vivir en México, los que juegan en Liga Mexicana, ¿no? Pero muchísimos de los que se paran ahí ya no viven en México. Ya viven con otras reglas, ya viven con otras políticas, y desafortunadamente, pues, viven mejor que si estuvieran en México, ¿no? Identidad nacional es eso, ¿no? Nuestro himno, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestra historia como mexicanos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de eso dentro de 8 días en la siguiente clase. No olviden conectarse todos los lunes a la 1 de la tarde. Sintonicen este enlace de Zoom para continuar con la siguiente clase. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Espero que la clase les haya dejado mucho acerca de los temas que vimos hoy. Antes de retirarme, ¿tienen alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Y muchas gracias. También le mandamos un abrazo, bueno, de mi parte. Gracias, José Ángel. Sí, igualmente. Saludos. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego. Muy bien. Si no tienen ninguna duda, me despido, jóvenes. Profe, Ajá, dime. Es que era en cuestión de las tareas. yes. Ok, a ver, dime. Miguel, ¿tú quieres opinar? No, bueno, le ganaste, no hay ningún problema. Por eso es que estábamos comentando entre los compañeros que, claro, que se entiende que ustedes como docentes tienen la indicación es respecto a las tareas de los trabajos que se tienen que entregar en determinado tiempo, cuando es su hora de clase, en específico con usted. Y no sé si habría la posibilidad de que ustedes nos permitieran más tiempo para entregar esos trabajos, esas tareas. Bueno, se nos hace un poco complicado esas 2 horas o poco menos de 2 horas, pero solo es para comentarlo, no es algo que se esté exigiendo tal cual. Sí, no te preocupes, Miguel. Yo entiendo su
su preocupación, porque lo he visto con otros también alumnos. Sé que hay muchas materias que cumplir, hay muchas cosas que realizar. Ahorita no puedo ser duro, ya ven que yo siempre he tenido un carácter muy duro, pero créanme que los problemas, las cosas que vives, te abren, digamos, la mentalidad y dices, caray, o sea, sí se está viviendo un problema grande en el que ahorita, pues, nos obliga a estar así, ¿sí? Mientras no estemos en el salón de clases, yo no puedo ser tan duro y poner la mano firme y decir, no, quiero todas las tareas a la hora. No lo puedo hacer. Yo soy así, ¿sí? A mí me gusta mucho lo riguroso, mucha disciplina, mucha responsabilidad, pero no se puede hacer por las fallas de conexión, porque estamos vía Zoom y porque si quieren participar se les corta su voz y eso es tan tedioso y tan feo para ustedes también como para mí, el no poder escuchar su opinión, el no poder compartir algo. Entonces, no se preocupe, Miguel, yo les había comentado, no recuerdo a quién se lo comenté, creo que no se lo comenté a nadie de ustedes. Yo pongo la tarea, la programo para una cierta, a ti, Gaby, sí, la programo para un cierto tiempo, pero no se preocupen, si ustedes lo pueden entregar a la hora que lo pueden entregar, sean las 2, 3 de la mañana en que lo dejen ustedes cargando y ya se subió y a las 3 de la mañana se subió, no pasa nada, ¿sí? Pero trabájenlo principalmente en las horas de clase, ¿sí? Que si quieren ir a echar un taquito en la hora que vamos a tener, pues váyanse a lo echar, regresan y trabajan en la hora de clase. Y yo creo que tienen que aprovechar esas 2 horas porque pues hay más tareas que hacer, ¿no? O sea, entonces tienen que aprovecharlo, pero no se preocupen, no se estresen, no se echen una chilladita, 2, 3 por ahí, no lo hagan, tranquilos, ¿sí? Entonces, me las pueden entregar después, no pasa nada, ¿sale? No hay que cumplir rigurosamente con el horario establecido, ¿sale? Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. Te agradezco, muchas gracias. muy bien. Bien, jóvenes, pues si no hay ninguna duda acerca de otro tema o de la clase, yo me despido, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, hay que cuidarnos para regresar pronto a la escuela, ya extraño estar en la escuela, ya extraño estar en el salón, La verdad, sí. para discutir más ahí los temas más a fondo, etcétera. Ya se extraña, Miguel, la verdad. Entonces, pues hay que cuidarnos mucho para regresar pronto. Y pues les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días, jóvenes. ¿Sale?